El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que ponernos en la misma actitud que estaría Nicodemo. Nicodemo es un fariseo por lo tanto ilustrado en la revelación, pero que cree en Cristo, porque ve que coincide todo lo que se decía sobre el Mesías, pero se encuentra con Cristo por la noche, se encuentra a escondidas, pues por la problemática que hay. Esta explicación que se la da a él, repito, es a alguien que está versado en todo lo anterior, alguien que ya conoce los caminos de Dios y lo que Dios ha prometido. Fíjense que en el Salmo hemos dicho: no olvidéis las acciones del Señor. Mucha gente le gusta, mira, voy a empezar a leer la Biblia y cojo la Biblia y desde la primera página, aunque sea el prólogo, pero me lo quiero leer toda entera. Pues no empieces por la primera página, empieza por la plenitud de la revelación. Y después, una vez que leas la plenitud de la revelación, que es el Evangelio, empiezo con la Biblia. ¿Por qué? Porque en la plenitud se me va a dar a conocer en toda su profundidad y extensión lo que se me venía anunciando, lo que se me venía ya preparando. Fíjense que entre nosotros mismos, cuando hay una persona que nos dice: oye, va a pasar tal cosa, y resulta que luego pasa, digo: oye, como yo te dije, ¿ves? Es verdad. Y luego me dice otra cosa y también pasa, y me dice otra y pasa. Oye, pues crezco en confianza en lo que me diga esa persona, ¿no? Dios utiliza ese modo y Dios anuncia, y lo dice Jesús: os lo he dicho para que cuando suceda creáis. O sea que todo lo anterior me está hablando de esa plenitud. Bien, nos vamos a encontrar entre el gran misterio de la salvación que se va a realizar en la cruz. Y entonces, no olvidéis las acciones del Señor. Se lo está diciendo a Nicodemo que conoce lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Pues lo que hemos leído en la primera lectura. Por eso, claro, la Iglesia, diríamos, al elegir estas lecturas para este día de la exaltación de la Santa Cruz, porque repito, parece una contradicción. Como en la cruz, que es fracaso, se puede encontrar la exaltación. Es que es una cosa como que me rompe un poco la cabeza, ¿no? Y ese es el misterio pascual. Esa es toda la realidad de Cristo y la obra de la salvación, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado en lo que nos ha leído del libro de los Números? La gran aventura del pueblo judío, que representa lo que es la vida espiritual. Lo que representa, y ellos así lo entendieron, era el modelo de toda vida espiritual como pueblo y como persona, como individuo, ¿no? Entonces es rescatado por la infinita misericordia de Dios, porque la esclavitud ha venido por el pecado. El pecado es un acto libre en el que yo me he metido en ese hoyo porque yo he querido, ha sido una opción mía. Bien, Adán, si pecas morirás sin remedio. Una vez que estoy en esa realidad de propia mano, viene Dios en su infinita misericordia y se las arregla para que yo libremente pueda volver a ser rescatado, ¿no? Entonces, primero me libera de esa esclavitud, como hizo con el pueblo judío, sin mérito ninguno por parte del pueblo, lo libera después de 430 años. Bueno, yo soy liberado por el bautismo. Soy liberado, pues ya digo, por la infinita misericordia de Dios, y para llegar a mi plenitud, que es la famosa tierra prometida. Fíjense que en el Antiguo Testamento se me está hablando a nivel espacio-temporal.
se me presenta el premio como algo natural. Vais a una tierra que emana leche y miel, es decir, donde el hombre se va a realizar, su trabajo va a ser fecundo, pero todo es a nivel espaciotemporal, porque es un método pedagógico para que el hombre vaya avanzando, se le va a hablar de un orden sobrenatural. La tierra prometida no está aquí, es el mismo Dios, es el mismo cielo, pero no se anuncia así, sino que va poco a poco, y el pueblo judío, después de la experiencia, sobre todo del año 70, cuando Jerusalén fue arrasada, como toda la promesa caía sobre el templo, el punto de encuentro, el único entre Dios y el hombre, y eso no queda piedra sobre piedra, el judío tuvo que hacer una relectura y caer en la cuenta que esa tierra prometida, esa es otra realidad que trasciende a todo eso, y es el mismo Dios. Entonces, desde que salgo de la esclavitud hasta que llego a la tierra prometida, desde que soy bautizado hasta que llego a mi encuentro con Dios, están los 40 años en el desierto. 40 significa plenitud de tiempo, es toda mi vida. ¿Por qué esa vida trabajosa? ¿Qué es lo que aparece aquí? La queja ante la cruz. Pero ¿qué necesidad tiene Dios de una vez que me ha liberado del pecado, una vez que Cristo ha muerto por mí, ahora de tenerme 40 años sufriendo, es decir, toda la vida cargando con la cruz? ¿Qué sentido tiene? ¿Saben? Esto es lo que le pasa al pueblo judío. Y protestaron contra Dios, pero ¿ya qué viene esto ahora? ¿No nos ibas a conducir a una tierra y por qué tenemos que pasar? ¿Qué ocurre? Que el hombre no cae en la cuenta lo que es el pecado. Entonces Dios nos perdona el pecado y nos lo perdona muriendo Él por nosotros, pero las consecuencias del pecado quedan ahí porque yo soy un ser libre y entonces ahora tengo que bregar en orden a alcanzar la tierra prometida, que es el mismo Dios. ¿Cómo se entra en Dios siendo como Él? Amaos como yo os he amado. En Dios no puede entrar nada que no sea como Él. Por lo tanto, ¿cómo yo llego a amar como ama Dios después de cargar con las consecuencias de mi pecado? No con el pecado que ha sido perdonado, pero sí las consecuencias. Yo soy un ser egoísta, tremendamente egocéntrico, tremendamente egolátrico. Y entonces, ¿cómo yo vivo el amor al estilo de Dios? Eso requiere un proceso de purificación. Esos son los 40 años en el desierto. Esa es mi vida, esa es la cruz. Por eso la cruz no es algo negativo, sino que es lo más positivo del amor de Dios en orden a hacer que yo, que libremente he optado por separarme de Él, pueda volver otra vez a ponerme en tal actitud que pueda llegar a amar como ama Dios. Y esa es la cruz. Ahí va a estar, por eso la cruz se convierte no en un momento puntual, sino en un camino. El camino cristiano es el camino de la cruz. Yo predico a Cristo y este crucificado. San Pablo lo tiene bien claro. Y en ningún momento va a separar la figura de Cristo de la cruz. ¿Por qué? Porque ese es el camino. Yo soy el camino. Todo el verdad que conduce a la vida. Esto es lo que ocurre aquí. Fíjense, entonces el pueblo se cansa. Oye, pero a ver, ¿dónde está ese Dios que nos ha prometido? ¿Dónde está? ¿Y Dios qué hace? Permite que pues en el desierto no es tan raro que haya serpientes, y serpientes, estas pitón de estas venenosas, ¿no? Y entonces permite que el pueblo se vea rodeado de este problema. ¿Y por qué lo permite Dios? Volvemos al Salmo. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo su redentor. Por eso permite Dios la cruz. Porque si no, el hombre no reacciona. ¿Bien? Ese es el fundamento, diríamos, filosófico, antropológico. Si no, no reacciono. Me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. Somos así. Y entonces Dios por eso tantas veces aparece, y aparece así, en relación directa con el pecado. ¿En orden a qué? A que el hombre se convierta. Por eso la cruz tiene un efecto terapéutico positivo, porque eso es lo único que Dios no puede hacer por mí. Dios muere por mí, pero Dios no puede hacer mi sí, mi no, es mío, porque yo soy un ser libre y Dios no destruye lo que Él ha hecho. Como el sí o el no depende de mí, eso ya
no puede intervenir. ¿Qué hace? Ponerme en situación de que yo libremente me ponga a tiro de esa obra que Dios quiere hacer en mí, que es la de la salvación. ¿Ven? Entonces permite esto, ¿y qué hace el pueblo? Pues el pueblo reacciona. Por eso cuando una persona entra en la dinámica de la cruz que todos tenemos en esta vida, ¿ven? Lo que hay que perseguir es esa reacción. Y generalmente es todo lo contrario. Más soberbia contra Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Ven? Ahí es donde se va a decidir lo que va a ser mi salvación o mi condenación, precisamente ante el hecho de la cruz. Por eso ese es el espíritu cristiano, enseñarme a responder con humildad y a reconocer, fíjense, se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. Por eso esto que pasa aquí. ¿Qué relación hay entre mirar a un estandarte, una serpiente puesta en un estandarte, y curarse? Ninguna. Era para demostrar que en Dios está la salvación, en Dios está la vida. Por eso, para que recordasen que Dios es su redentor. Y entonces hace este símbolo, que es un símbolo que no tiene otro valor. Por eso, a ver en qué sentido. Acuérdense que Dios está sacando al pueblo judío del pueblo egipcio, que vive la idolatría. O sea que, lejos de ser esto un movimiento idolátrico, era sencillamente, y lo dice así el Salmo, para recordarles que la salvación está en Dios, para que me fíe de Dios, para que obedezca a Dios. Eso era todo el objetivo, y entonces por eso les digo, no hay relación entre mirar, y entonces ¿por qué ese símbolo tan curioso? Y ahora viene Cristo. Cristo asume ese símbolo y ahora lo va a sobrenaturalizar y me va a explicar qué había detrás de ese símbolo. Y por eso les digo, la forma de poder entender lo de ahora, la plenitud de la revelación, y lo de antes es yendo al Evangelio, ¿no? En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo conocía perfectamente esto, conocía cómo Dios había actuado para que el hombre reconociese que la salvación estaba únicamente en él. Y entonces dice, primero, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie va al Padre sino por mí. No nos engañemos. Bueno, cada uno por su religión. Que no hay otro acceso a Dios. El primer presupuesto que pone Cristo es no hay otro camino. El hombre solamente tiene acceso a Dios a través del Hijo. Y no hay otra forma. Por eso toda mi dirección intelectual está dirigida hacia el Hijo. Porque yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. ¿Lo ven? Primero pone esto claro. ¿Por qué? Porque el camino que el Hijo me va a dar no me va a gustar, pero no hay otro camino para ir a Dios. ¿Ven? Y entonces explica, lo mismo que Moisés elevó la serpiente, ahora se explica por qué hizo Dios eso. Pero fíjense, aquí añade algo. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente, elevó. ¿Ven? Es una elevación que no me ha dicho antes, me ha dicho que puso una serpiente en un estandarte. Elevó, es decir, eleva a ese hombre pecador, ese hombre que tiene que morir por el pecado, lo eleva a la realidad de Dios. ¿Cómo? Y aquí está todo el misterio. ¿Qué ha hecho Dios para qué? ¿Y por qué la serpiente? Fíjense. Lo mismo, y Cristo se compara con esa serpiente. ¿Qué ocurre con la serpiente? La serpiente es la que representa la tentación y el pecado, ¿bien? Desde el Génesis. Entonces, ¿qué ha hecho Cristo? ¿Cómo Dios ha salvado al hombre? Asumiendo el pecado del hombre. Desde esa asunción, el hombre Dios, Jesús, tiene que pagar en justicia por el pecado. Por lo tanto, ¿ven? Va a ser crucificado y va a morir. Pero por ser Dios y por ser quien es, esa misma muerte le va a elevar. ¿Qué es lo que eleva a Cristo? Lo ha dicho la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Se humilló a sí mismo hasta una muerte de cruz, hecho obediente. No mi voluntad, sino la tuya. No me salva a mí la cruz. No me salva el dolor, no me salva la misma muerte. Lo que me salva es la obediencia a Dios que está detrás de ese acto. Esto es fundamental, porque si no, el cristianismo es masoquista.
Que si sacrificios, que si ayuno, que si... Y no entiendo, yo no entiendo, si Dios quiere para mí la felicidad, ¿por qué yo? Da la impresión de que es masoquismo, ¿no? Entonces, ¿por qué Cristo, que dice que tiene todo poder y que podría llamar a 12 legiones de ángeles, ¿por qué va a la cruz? Qué extraño, ¿no? Si podía haberse salvado de esa muerte. Pero, eso es lo que le dice al Padre: Padre, aparta de mí este cáliz, pero no mi voluntad sino la tuya. Lo que me salva es la obediencia de Cristo que está detrás de esa cruz. Él ha asumido la carne pecadora, es decir, la carne desobediente, por eso en forma de serpiente y en esa cruz, y desde esa cruz hace lo contrario, no mi voluntad sino la tuya. Eso hace que el hombre que muere con él y muere por sus pecados, el buen ladrón, estamos aquí porque nos lo merecemos, pero acuérdate de mí, muero en Cristo y resucito con él. Ese es el dinamismo cristiano, es el dinamismo de la salvación. Bien, por eso, si no capto eso, ¿a quién le voy a explicar yo el valor de la cruz, el valor del camino cristiano? Como no lo sé explicar, lo elimino y ya está. Y lo que les digo siempre, ahora para explicarles a los jóvenes lo que es Cristo y lo que es, pues a un concierto. ¿Cómo? O sea que en un concierto yo me voy al cielo. ¿Ven? En un concierto yo... ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, un concierto, la música, el alegrón, la emoción que está a tope, ¿eso es lo que salva? ¿Eso es lo que lleva al cielo? ¿En dónde dice eso? ¿En dónde explica eso? Cuando lo que me salva es, como lo ha dicho claramente la carta a los Filipenses, hecho obediente hasta la muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó. Por una desobediencia entró el pecado y por el pecado la muerte. Por una obediencia, la de Cristo, entró la salvación. Lo mismo que Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Bien, así va a ser elevado. Él va, como digo, a morir en la cruz por mi pecado, pero en su obediencia al Padre, es decir, en su amor. En su amor. La obediencia es amor. Miren, ¿qué es obediencia? Jesús, antes de encarnarse, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué hay entre el Padre y el Hijo en la Trinidad? Amor. ¿En qué consiste ese amor? ¿Ven? Fíjense que las tres personas, estudiamos en el Catecismo, son de la misma dignidad. Por eso en el cielo no puede haber obediencia. La obediencia es una virtud humana, porque se necesita uno que sea más y otro que sea menos. Un ser superior y un súbdito para obedecer. ¿Ven? Pero las tres personas son de la misma dignidad. Aunque una es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una relación, pero que no hace que sean de distinta dignidad. Las tres personas son Dios. ¿Qué hay entre el Padre y el Hijo? Dice San Juan, el Hijo, el que está siempre vuelto al Padre y mirando al Padre. Es decir, siempre está saliendo del Padre como Hijo, como si estuviese dando a luz el Padre, y siempre Él mirando al Padre para ser Hijo perfecto que sale de ese Padre. Esa ida y esa venida expira el Espíritu Santo. Ese es el amor. Por eso el amor, todo él es, diríamos, sometimiento al otro, que no lo podemos llamar así porque, repito, no hay obediencia. Pero cuando la segunda persona se encarna, se hace hombre, eso que está haciendo allá arriba lo hace mediante la obediencia. Es la obediencia filial. Dice Cristo, yo no hago nada que no vea en mi Padre. Yo no digo nada que no oiga a mi Padre. Quien me ve a mí ha visto al Padre. ¿Ven? Esa es la obediencia filial. Eso es fundamental para entender cómo nos ha salvado Dios. ¿Ven? Cristo, desde la humanidad, desde haber asumido mi pecado desobediente, actúa con su obediencia filial. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Amor. ¿Y cuál es el amor? Amaos como yo os he amado, salir totalmente de mí para ser vida para el otro. Eso define el amor. Eso es lo que nos dijo Benedicto XVI. Ya tenemos definición del amor. Es Cristo y este crucificado. Hasta que no cojo, no capto eso, no entiendo por qué el camino para llevar a Dios es el de la cruz. ¿Qué es el del amor?
Cristo me decía, quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera vivir el amor, no hay otra forma de vivir el amor al estilo de Dios que lo que yo visualizo en ese crucificado. ¿Ven? Esa es la cruz. Por eso, en definitiva, la cruz, fíjense, es, en el orden humano, es el dolor, que es a lo que llamamos cruz, el dolor que se sigue a hacer la voluntad de Dios, a vivir el amor. El amor siempre va a conllevar, diríamos, una parte dolorosa. ¿Por qué? Porque estamos bajo el pecado. Eso a Dios le hace infinitamente feliz, pero yo que soy infinitamente egoísta, el amor me duele. ¿Por qué yo siempre tengo que ceder? ¿Por qué yo siempre tengo que ser el que? ¿Por qué yo siempre? ¿Lo ven? El ser amor, como es Dios, es salir de mí, ser para el otro, me duele. Esa es la cruz. Por eso nosotros solemos llamar cruz a todo. Lo que me duele es cruz. Ya sea la monga, ya sea no sé qué, ya sea no sé qué frustración que me ha caído encima, ya sea, todo es cruz. ¿Qué cruz? ¿Qué cruz? ¿Ven? No. La cruz, la que salva, es el dolor que se sigue a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, un dolor que no se siga a hacer la voluntad de Dios no es cruz salvadora. ¿Me explico? Ese ejemplo tan bonito que les he contado un montón de veces. Después de estar 3 días predicando sobre esto, una mujer me dice, padre, yo ya estoy en el cielo, ya me veo en el cielo. Digo, caramba. Y dice, según lo que usted ha dicho, cruz, sinónimo de cielo, yo ya me siento en el cielo, porque qué vida. ¿Ven? Pues muy bien, digo, cuidado, porque San Pablo dice, cuidado el que está de pie, no vaya a caerse y se estrelle. No, porque mire, porque entonces primero te anuncian, ¿no? Y luego viene la explicación, que sin que te la den ya te la imaginas, claro. Y entonces todo era el otro, ¿verdad? Y fíjate, y me hace, y no me hace, y después de que te explican todo el panorama, pues es verdad, mire, si usted lo vive con paciencia como Cristo, y usted tiene ese aguante paciente, usted tiene el cielo ganado. Y me dice, pues, lo que digo yo, y encima, ni estoy casada con él. Y digo, la arreglamos. ¿Qué ocurre? Pues que usted está segura que va al cielo. Sí, y yo seguro que va al infierno. Pero padre, al infierno. Por 2 cosas. Por pecador y por boba. Porque ese dolor que se sigue al pecado, ese no es el dolor salvífico. Ese no es el dolor de la cruz. ¿Ven? O sea que esto hay que ser inteligentes. O sea que todo lo que me cuesta, mira, yo estoy viviendo porque soy un vicioso, porque esto, porque lo otro, eso me hace sufrir, pero mira, ese sufrimiento me va a llevar al cielo que te has creído, donde te va a llevar es al infierno. ¿Ven? Entonces, ¿cómo hago yo, dado que mi vida, por desgracia, pues está llena de dolor debido a mi pecado? Porque Adán, si pecas, morirás sin remedio. Soy yo, maldita la tierra por tu causa. Cuánto dolor en mi vida por mi pecado. ¿Y ahora qué hago? Ahora sí que he quedado ya descalificado, porque resulta que mi dolor, ¿ven?, no es salvador. Pues sé inteligente y haz que tu dolor, ¿ven?, quede dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo se puede hacer eso? Eso lo saben hacer las viejecitas esas que hay por el campo. Vayan a preguntárselo. Ay, pero, mire, Padre, por mis pecados, ¿ven?, para que Dios, para que me perdone por mis pecados. ¿Para qué? Ahí lo tienen. El buen ladrón, cuando yo digo, Señor, estoy aquí porque me lo merezco. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, acepto ese dolor que se sigue a mi pecado, quito la causa del pecado, me pongo en la voluntad de Dios y entonces ese dolor se convierte en algo santificador. Yo conocí a un joven, Carlos, mexicano de 30 años, allí en Nueva York con SIDA. Ya se estaba muriendo, ya estaba en la etapa final. Bien, y allí iban un grupo de la iglesia, ¿verdad?, muy animosos, de carismáticos, a orar para que se curase, para que el Señor, ¿ven? Y él, pobrecito, se quedaba así, les miraba, y cuando se fueron me dice, Padre, yo no sé si estoy cometiendo un pecado, y yo, ¿qué pasa? Y dice, pues porque cuando ellos piden para que se cure, y yo le digo al Señor, Señor, que no me cure. Y digo, ¿y eso? ¿Por qué lo haces? Porque si me curo, voy a seguir pecando. Y si no me curo, acepto esto por mis pecados. Digo, este hombre, este sí que está ya en el cielo, en su SIDA. ¿Vale?
Ese es el plan de Dios. Por eso hay que entender muy bien el misterio de la cruz y ser inteligente, convertirlo en voluntad de Dios. Y en voluntad de Dios es así: Señor, yo me pongo en tu querer, ahora ya lo que se siga, aunque haya sido la causa mi pecado, lo que se siga ya hágase tu voluntad. Como hace Jesús en Getsemaní. En Getsemaní, aparta de mí este cáliz. Pero ¿cómo voy a apartar ese cáliz si tú has asumido el pecado del hombre? Y el pecado del hombre exige esa muerte. ¿Está bien? Parece como que a Jesús como que se le ha olvidado porque está ahí. No, no se le ha olvidado, me lo está diciendo. Aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Es decir, acepto este cáliz porque de esa forma me pongo en tu voluntad. Y eso hace que esta muerte se convierta en redención. ¿Ven? Esto es fundamental. ¿Y cómo se ha podido dar esto? Nos lo dice Jesús mismo: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Si Jesús no hubiese hecho eso, mi dolor, mi sacrificio, mi cruz, nunca me hubiese redimido. Lo que me redime es la cruz de Cristo. Por eso todo yo soy transportado a Cristo. Y dice San Pablo: quien muere con Él, resucita con Él. Y entonces morir con Él, eso es el bautismo. En el bautismo ya ven que nos echan agua o por inmersión. Significa, uno que se mete debajo del agua, ¿qué significa? Pues que si no lo sacan se mueren. Bien, entonces muero a mi vida anterior y emerjo a la nueva vida. Ese es el sentido que tiene el bautismo, aunque sea echando agua a la cabeza o por inmersión. ¿Ven? Entonces renazco a una nueva vida. He muerto a la anterior. Yo estoy crucificado para el mundo y el mundo crucificado para mí. Esa es la vida cristiana. Por eso la vida cristiana se va a notar, y repito, con los folclores que nos traemos y con los conciertitos y con los no sé qué. Mira, que no es el camino cristiano. Y ahora como me trepo ahí cuando están en todo el bailoteo con una cruz en la mano y le digo: señores, este es el camino para... ¿Se está loco? ¿Qué está diciendo? Eso es lo que le pasó a San Pedro. ¿Ven? Cuando Cristo estaba predicando esto, les estaba hablando sobre la cruz. Y le dice Pedro: Señor, lejos de ti, eso, qué disparate. Apártate de mí, Satanás. Y yo creo que es la frase más dura que tenemos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque me está diciendo: así va a actuar Satanás, apoyándose en tu conocimiento meramente humano. Tú no puedes entender porque primero no aceptas lo que es el pecado, no te das cuenta de lo que es el pecado y no te das cuenta que has sido rescatado por la sangre del mismo Dios. Y ahora te dice: sígueme. Pues yo digo que no. Y cuando intentó, lejos de ti ese camino, apártate de mí, Satanás. Piensas como los hombres, no como Dios. Me dio la clave. ¿Bien? Por eso es tan difícil la predicación evangélica. Uno dice: hombre, si el evangelio es amor, si el evangelio es... ¿Por qué se hace tan difícil? ¿Y por qué a mí me han perseguido, ya vosotros os perseguirán? ¿Y por qué tanto martirio? ¿Y por qué tanta cosa? Pues, amigo mío, ese señor que han matado ahora, no me acuerdo el nombre, el americano este, un joven cristiano hablando de estos valores a un mundo que no te va a aceptar de ninguna manera. Y no solamente no te va a aceptar, sino que va a hacer todo lo que pueda. Bien, pues esa es la lucha cristiana. Ese es el gran reto, como dicen hoy, el gran reto que se nos propone. Por eso hay que estar claros. Sois luz del mundo, sois sal de la tierra. Y el mundo está muy, muy a oscuras para aceptar este planteamiento como no lo aceptó en Cristo. Ya ven que se lo ha tenido que decir a Nicodemo a escondidas. En el gran misterio de la redención. Por eso la cruz se convierte en un signo de triunfo. ¿Han visto esa imagen de Cristo resucitado? Aparece con un estandarte y con una cruz. Ahora es un signo de triunfo. En este cuadro, donde el niño aparece asustado con el plan del Padre, que es el de la cruz, ven, los ángeles llevan los signos de la cruz con un numeral. El numeral es lo que yo me pongo cuando cojo la custodia para dar la bendición. Los signos de la cruz, que son la lanza, la tal que llevan esos ángeles, lo cogen con un numeral, como algo sagrado. La cruz se ha convertido en algo sagrado. Es el gran instrumento del amor de Dios para llevarme hasta Él. Ese es el sentir del cristiano y eso es lo que tenemos que dar a conocer a los demás.